El día en que Alexandra se fue la lluvia, caía suave sobre las calles vacías de Los Ángeles cuando Keanu la vio alejarse. Alexandra caminaba con los hombros tensos, sus pasos apresurados, como si cada gota del cielo pesara con las palabras que no pudieron decir. Él no la siguió. Solo la observó desaparecer, sosteniendo el silencio que dolía más que cualquier despedida. Habían pasado años construyendo una relación que muchos llamaban perfecta. Eran tranquilos, auténticos, alejados de las luces y los rumores. Pero detrás de cada sonrisa compartida había un peso que nadie más veía. Alexandra siempre fue la fuerte, la que creía que el amor debía ser libre, sin cadenas. Keanu, en cambio, tenía miedo de perder a otra persona más. Ese miedo, disfrazado de cuidado, se volvió distancia. La última discusión había comenzado con algo pequeño. Una exposición, un compromiso, una promesa rota. «Ya no me miras igual», le dijo ella con la voz quebrada. «Sí te miro», respondió él, pero sus ojos estaban llenos de culpa, no de ternura. Y cuando Alexandra se dio la vuelta para irse, él no supo si detenerla sería amor o egoísmo. Esa noche, Keanu regresó al apartamento vacío. El olor a pintura aún flotaba en el aire, un recordatorio de su mundo compartido. En el suelo encontró un lienzo cubierto por una sábana blanca. Cuando la levantó, vio un retrato de él, con la mirada perdida, sosteniendo una flor azul. Debajo, una nota: «No te pierdas buscándome. Encuéntrate primero». Él se sentó frente a esa pintura durante horas, sin hablar, sin moverse. Entendió entonces que ella no se había ido porque dejara de amarlo. Se había ido porque quería que él volviera a amarse también. En los días siguientes, Keanu canceló entrevistas, se alejó de todo. Caminaba solo por los parques donde solían reír, y en cada banco vacío la escuchaba reír aún. Y aunque nadie lo sabía, cada noche antes de dormir repetía en voz baja: «Volveré a encontrarte, pero primero debo volver a mí». En el fondo, sabía que su historia no había terminado. Solo estaba en pausa, esperando que el amor madurara lo suficiente para sanar lo que el miedo había roto. Y mientras la ciudad dormía, Keanu empezó a escribir una carta que nunca pensó que escribiría. Una carta sin promesas, sin disculpas, solo verdad. Porque a veces, perder a alguien no es el final. Es el comienzo de aprender a amar mejor. El silencio entre ellos, los días se volvieron largos y las noches más vacías. Keanu se despertaba antes del amanecer. Preparaba café y se sentaba junto a la ventana donde el sol solía acariciar el rostro de Alexandra. Su taza permanecía intacta en la mesa justo donde la dejó. No podía moverla. Era como si moverla fuera a aceptar que ella realmente no volvería. Una mañana, mientras revisaba su correo, vio un mensaje sin asunto. Era de Alexandra. Su corazón se detuvo antes de abrirlo. Dentro solo había una línea: «No busques mi sombra, busca tu luz». No había firma, no había despedida. Pero él reconoció cada palabra como si fueran parte de su respiración. Esa frase se quedó grabada en su mente. «Busca tu luz». Y fue entonces cuando Keanu entendió que debía cambiar. No para traerla de vuelta, sino para ser digno de volver a cruzarse con ella. Comenzó a asistir en secreto a clases de arte. Quería entender el lenguaje que Alexandra hablaba con sus manos. Pasaba horas observando el color, la textura, el silencio que el arte dejaba en el alma. Una tarde, mientras mezclaba pintura azul con gris, recordó su retrato. La flor en sus manos, la flor que en sus sueños seguía viva. Decidió pintar una nueva versión, pero esta vez la flor no estaba marchita. La pintó abierta, brillante, llena de esperanza. Cuando terminó, no pudo evitar sonreír por primera vez en semanas. Los rumores sobre su ruptura comenzaron a llenar los titulares. Keanu y Alexandra terminan su historia. Ella se aleja, él desaparece, pero ninguno de los dos habló. No por orgullo, sino porque sabían que algunas verdades se curan en silencio. Mientras tanto, Alexandra estaba lejos, en una pequeña galería de París.
Sus nuevas obras hablaban de libertad, pero si uno miraba con atención, cada trazo llevaba un poco de nostalgia, una huella de un amor que no quería morir. Una periodista le preguntó durante una exposición, ¿ha amado alguna vez de verdad? Alexandra se quedó quieta, con la mirada en una pintura que mostraba una figura de espaldas, caminando bajo la lluvia. Sí, respondió, pero a veces amar significa soltar, no retener. Esa noche, en la distancia, Keanu sintió algo, como si su alma hubiera escuchado esas palabras sin necesitar un teléfono ni una carta. Y por primera vez entendió que tal vez el amor verdadero no era posesión, sino presencia. Estar ahí, incluso cuando el otro ya no está. Al día siguiente fue al lago donde una vez filmaron juntos. Se sentó en el muelle y lanzó una piedra al agua. «Si alguna vez me escuchas», murmuró, «quiero que sepas que estoy aprendiendo. Despacio, pero estoy aprendiendo». Y el viento, suave, pareció responderle. No con palabras, sino con una calma que él no sentía desde hacía mucho. El encuentro que no debía pasar pasaron meses. Keanu se dedicó a viajar en silencio, buscando algo que ni él mismo podía explicar. Iba a lugares donde nadie lo reconocía, hablaba poco y observaba mucho. En cada rostro veía una historia, una emoción, un reflejo de lo que había perdido. Pero dentro de él comenzaba a crecer algo nuevo. Paz. Una tarde de otoño, mientras caminaba por una exposición de arte en Nueva York, se detuvo frente a una pintura que lo dejó sin aliento. Era la misma flor azul que Alexandra había pintado para él, pero ahora flotaba sobre un fondo dorado. En la esquina inferior su firma. Ajé, su corazón empezó a latir con fuerza. No sabía que ella también estaba allí. O quizás el destino había decidido que ya era momento. Miró alrededor y la vio. Alexandra estaba al otro lado de la sala, vestida con un abrigo gris, su cabello suelto y su expresión tranquila, casi serena. Ella también lo vio. Sus miradas se cruzaron, y por un segundo el tiempo se detuvo. No había cámaras, no había ruido, solo el eco de lo que alguna vez fueron. Ninguno se movió al principio. Pero fue ella quien rompió la distancia. Caminó despacio hacia él, con el corazón acelerado, sin saber qué decir. Él no dijo nada tampoco. Solo sonrió, con esa sonrisa suave que siempre escondía más de lo que mostraba. «No esperaba verte aquí», murmuró ella, con una mezcla de sorpresa y ternura. «Yo tampoco», respondió él, «pero tal vez no fue una coincidencia». Ella bajó la mirada. Y por un momento el pasado pareció volver con toda su fuerza. Los silencios, las discusiones, la despedida bajo la lluvia. Pero algo había cambiado en ambos. Ya no había reproches, solo comprensión. «Te ves diferente», dijo Alexandra. «Me siento diferente», contestó Keanu. «Creo que al fin estoy aprendiendo a mirar sin miedo». Hablaron por unos minutos, de arte, de viajes, de nada y de todo. Pero detrás de cada palabra había algo más profundo. Perdón. No dicho, pero sentido. Antes de irse, Alexandra extendió su mano. «Me alegra verte bien». Keanu la tomó con suavidad. «Gracias por dejarme aprender». Ella asintió, sonrió y se fue. Pero esta vez su partida no fue dolorosa, porque en esa despedida había respeto. Más tarde, mientras él caminaba por Central Park, recordó su nota. «No te pierdas buscándome. Encuéntrate primero». Ahora lo entendía completamente. No la había vuelto a encontrar por casualidad. La había encontrado porque ya no estaba perdido. Esa noche, en su habitación de hotel, escribió una última línea en su carta nunca enviada. El amor no siempre regresa igual, pero cuando lo hace con calma, es porque al fin entendió lo que significa quedarse. Cuando la vida los puso a prueba otra vez una semana después de aquel encuentro, Keanu recibió una llamada inesperada. Era el director de una organización benéfica que ambos apoyaban años atrás. Le pidió ayuda para un evento en París, una subasta de arte para niños sin hogar. Al principio dudó, pero cuando escuchó el nombre de la artista principal, su corazón se detuvo. Alexandra Grant
Era como si la vida le estuviera dando una segunda oportunidad, no para revivir el pasado, sino para demostrar cuánto había cambiado. Aceptó sin pensarlo. Días después llegó a París. El aire tenía ese aroma a lluvia y vino que tanto le gustaba. El evento se realizaría en una galería pequeña, íntima, llena de luz cálida. Cuando entró, la vio de nuevo. Alexandra estaba de pie frente a uno de sus cuadros, dando los últimos toques. Su vestido era sencillo, pero había en ella una paz que lo desarmó. Ella lo vio, y esta vez sonrió sin miedo. «Sabía que vendrías», dijo con esa voz suave que aún guardaba el eco de viejos recuerdos. «Yo no lo sabía», respondió él, «pero el universo parece saber lo que hace». Durante la subasta, Keanu observó en silencio. Cada pintura de Alexandra hablaba de esperanza, de libertad, de amor sin cadenas. Cuando presentaron su última obra, una pintura de 2 sombras sosteniéndose bajo la lluvia, el silencio llenó la sala. Ya no entendió el mensaje sin que ella tuviera que explicarlo. Cuando terminó el evento, él se acercó y la felicitó. Ella agradeció con una sonrisa tímida, pero antes de irse dijo algo que lo marcó. «Creo que ya no somos las mismas personas que se despidieron aquella noche. Y eso es algo bueno». Caminaron juntos por el puente del Sena con las luces reflejadas en el agua. No se tomaron de la mano, no se prometieron nada. Pero el silencio entre ellos ya no era doloroso. Era tranquilo, lleno de respeto. «¿Te has perdonado?», preguntó ella de pronto. «Sí», respondió él, «me tomó tiempo. Pero entendí que no podía amarte si seguía castigándome». Ella sonrió. «Entonces ya aprendiste la lección que el amor quería enseñarte». Al llegar al final del puente, una ligera lluvia comenzó a caer. Él se quitó la chaqueta y la colocó sobre sus hombros, como había hecho años atrás. «¿Todavía haces eso?», dijo ella riendo. «Algunas cosas no cambian», respondió él mirándola con ternura. Esa noche no hubo despedida. Caminaron juntos hasta el amanecer, hablando de la vida, del arte y de las segundas oportunidades que el tiempo a veces concede a quienes aprenden a esperar con el corazón abierto. Keanu no sabía si volverían a ser pareja, pero por primera vez no tenía miedo, porque entendió que el verdadero amor no exige promesas, solo presencia, verdad y respeto. El giro que nadie esperaba los días siguientes fueron tranquilos. Keanu y Alexandra comenzaron a verse más seguido, a veces en silencio, a veces entre risas que volvían a sonar como antes. No había etiquetas ni preguntas sobre el futuro. Solo 2 almas que habían aprendido a caminar sin miedo. Una tarde soleada se encontraron en una cafetería cerca del río. Alexandra estaba revisando bocetos para una nueva exposición, y Keanu la observaba con una mezcla de orgullo y nostalgia. «Nunca dejas de crear», dijo él. «Crear me mantiene viva», respondió ella. «¿Y tú? ¿Sigues escribiendo?» «Sí», sonrió él, «aunque esta vez no escribo para escapar. Escribo para recordar». La conversación fue ligera hasta que sonó su teléfono. Una llamada de los Estados Unidos. Su rostro cambió. Era sobre su hermana, quien estaba enferma y necesitaba atención inmediata. Keanu se disculpó, su voz tembló un poco. «Debo volver esta noche». Ella asintió con comprensión. «Entonces ve, las personas que amamos siempre deben ir primero». Lo abrazó con fuerza, más larga de lo habitual. No sabían que esa despedida sería distinta. Al día siguiente, en los titulares, apareció la noticia que nadie esperaba. El avión en el que viajaba Keanu tuvo una emergencia y debió realizar un aterrizaje forzoso en Colorado. No hubo víctimas, pero el susto fue enorme. Alexandra leyó la noticia y su corazón se paralizó. Llamó a todos los contactos posibles hasta que finalmente lo escuchó responder. Su voz era débil pero viva. «Estoy bien», dijo él, «solo algunos rasguños. Pero mientras caía pensé en ti y en cómo todavía tengo cosas que decirte». Esa noche, mientras él descansaba en un hospital, ella tomó un vuelo hacia Colorado sin avisarle. Cuando llegó, lo encontró mirando por la ventana, con una venda en la frente y la mirada perdida entre las montañas. «Sabía que vendrías», dijo él al verla.
No sabía que tenía tanto miedo hasta que te perdí otra vez, respondió ella con lágrimas contenidas. Él le tomó la mano, temblando. No tienes que perderme para amarme. Solo quédate, sin promesas, sin condiciones. Ella sonrió entre lágrimas. Ya aprendí. El amor no necesita condiciones. Solo verdad. Y en ese hospital silencioso se abrazaron largo, con el corazón latiendo despacio, como si el tiempo quisiera darles otra oportunidad para entender lo que el destino había intentado enseñarles una y otra vez. Que el amor verdadero no es perfecto, pero sí persistente. Días después, Keanu fue dado de alta. Alexandra se quedó a su lado, cuidándolo, pintando cerca de su cama, llenando las paredes con colores que hablaban de esperanza. Y cada noche antes de dormir, él leía en voz baja las cartas que nunca se atrevió a enviarle. El amor que eligió quedarse pasaron semanas en Colorado. El aire frío de las montañas parecía limpiar las heridas del pasado. Keanu se recuperaba poco a poco, y Alexandra permanecía a su lado, sin grandes palabras, sin promesas apresuradas. Ella pintaba frente a la ventana, él leía en silencio. Dos almas que ya no necesitaban ruido para sentirse acompañadas. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las colinas, Keanu la observó pintar. La luz dorada iluminaba su rostro, y por un momento recordó el día en que la perdió bajo la lluvia. Pero esta vez ella no se iba. Estaba ahí, presente, tranquila. ¿En qué piensas?, preguntó Alexandra sin levantar la vista. En cómo la vida nos separó solo para enseñarnos a volver, respondió él suavemente. Ella dejó el pincel y lo miró. Quizás nunca nos separamos del todo. Solo necesitábamos aprender a amarnos de verdad, sin miedo. Keanu sonrió con ternura. ¿Y ahora? ¿Crees que estamos listos? No lo sé, dijo ella, pero creo que estamos en paz, y eso ya es amor. Esa noche salieron a caminar. El cielo estaba lleno de estrellas, y el viento soplaba con ese sonido que parece un suspiro. Se detuvieron junto a un pequeño lago, el agua reflejando las luces del cielo. Quiero mostrarte algo, dijo él. Sacó una hoja arrugada de su chaqueta. Era una carta, escrita a mano. Es la carta que comencé la noche en que te fuiste. Nunca la terminé. Ella tomó la carta y comenzó a leer. Las palabras eran simples pero sinceras. Hablaban de miedo, de pérdida, de arrepentimiento, pero también de esperanza. Al final había una frase que la hizo temblar. Si algún día te vuelvo a ver, no te pediré que regreses. Solo te pediré que camines conmigo, un paso a la vez. Las lágrimas rodaron por su rostro. No necesito leer más, dijo ella, porque ya estoy caminando contigo. Keanu la abrazó, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Ya no eran dos personas tratando de arreglar el pasado. Eran dos almas nuevas, construyendo algo con lo que habían aprendido. Al día siguiente, antes de regresar a Los Ángeles, visitaron una pequeña galería local. Alexandra colgó su nueva pintura. Dos figuras tomadas de la mano, mirando un amanecer. Debajo, escribió sin firmar. A veces el amor no se encuentra, se reconoce. Meses después, el mundo los volvió a ver juntos en un evento benéfico. No dieron declaraciones, no hubo grandes gestos, solo miradas que decían todo. Quienes los observaban veían calma, madurez, respeto y amor. Aquella noche, en silencio, Alexandra le susurró: «Creo que al fin entendí por qué el universo nos separó». «¿Por qué?», preguntó él. «Para que aprendiéramos que el amor verdadero no se aferra, espera, y cuando es el momento, simplemente se queda». Keanu tomó su mano y respondió con una sonrisa que lo decía todo. «Entonces, quedémonos». Y lo hicieron, no con promesas, sino con presencia. No con palabras, sino con verdad. Porque cuando el amor elige quedarse, ya no necesita nada más.